Bom dia a todas as pessoas presentes. Declara-se aberta esta audiência pública sobre as eventuais questões de mérito, reparações e custas, no caso Amrey e outros versus Costa Rica. A juíza Elizabeth Orio Benito, de nacionalidade costarricense, não participará de nenhuma das fases processuais no presente caso, de acordo com o disposto no artigo 19.1 do regulamento do tribunal. Sejam todos e todas muito bem-vindos, Comissão Interamericana, os representantes e as representantes do Estado e, igualmente, os representantes das possíveis vítimas. Sejam todos bem-vindos e desejamos o melhor trabalho para todos e todas. Por favor, senhor secretário, com a palavra para que realize as considerações pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrado. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Muchas gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por José Jesús Orozco, comisionado, Silvia Serrano Guzmán, asesora de la Comisión Interamericana, y Selene Soto Rodríguez, asesora de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a los intervinientes comunes, representantes de las presuntas víctimas. Por Servicios Interamericanos Profesionales en Derechos Humanos, Víctor Manuel Rodríguez Recia, Gonzalo Monge Núñez, Fabián Salvioli, Yoleni Clark Martínez y Miguel Ruiz. Por Factum Consorcio, Adrián Martínez Blanco y Néstor Morera Víquez. Y por los defensores públicos interamericanos, José Arnoldo González Castro, Belinda Guevara Casalla y Tomás Poblador Ramírez. De igual manera, se da la bienvenida a la representación del Estado de Costa Rica, en esta oportunidad la delegación compuesta por la embajadora Yoconda Úbeda Rivera, agente, Eugenia Gutiérrez Ruiz, directora jurídica ad interim del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Doris María Arias Carvajal, presidenta de la Sala de Casación Penal. Greisa Barrientos Núñez, fiscala de la Fiscalía General de la República. Natalia Córdoba Ulate, jefa de despacho del Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Mariano Barrantes Angulo, director general de la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Marianela Álvarez Blanco, asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. José Carlos Jiménez Alpizar, asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Carlos Jiménez González, letrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Mariela Romero Villalobos, asesora de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Francisco de la Nesa Ruiz, penalista consultor internacional. María de Bandas Calderón, asesora del Canciller, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Víctor Guzmán Rodríguez, asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. María Julia Cerda Jiménez, asesora jurídica del Ministerio de Relaciones y Culto. Y Rafael Ángel Zanabria Roja, penalista. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución.
Posteriormente, los intervinientes comunes, representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre los eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passarei agora a palavra à representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, composta pelo comissionado José de Jesus Orozco Henríquez e da assessora Selene Soto Rodrigues. Solicito que indiquem à Corte quem fará sempre uso da palavra quando assim o fizer. Tem a palavra, doutor Orozco. Gracias, presidente. Su servidor hará uso de la palabra por parte de la Comisión Interamericana. Honorables jueces de la Corte Interamericana, digna representación de las víctimas, digna delegación del ilustre Estado de Costa Rica. El presente caso se relaciona esencialmente con la violación a una de las garantías fundamentales del debido proceso penal, el derecho a recurrir el fallo condenatorio establecido en el artículo 8.2h de la Convención Americana. Todas las víctimas del caso fueron condenadas bajo regímenes procesales penales en los cuales el único recurso disponible para impugnar la condena de primera instancia antes de que la misma adquiriera carácter de cosa juzgada era el recurso de casación. Tomando en cuenta que la Honorable Corte celebró una audiencia exclusiva sobre excepciones preliminares y particularmente sobre la acumulación efectuada por la Comisión en el presente caso, se reiteran íntegramente los argumentos presentados por escrito y en la referida audiencia sobre el particular. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, al estar en este caso intrínsecamente vinculado el análisis de fondo, la Comisión se referirá directamente a los elementos centrales de dicho análisis. El aspecto central que analizó la Comisión en su informe de fondo 33, diagonal 14, que para establecer la responsabilidad internacional del Estado costarricense, fue justamente la vigencia de un marco normativo que para la época en que las víctimas fueron condenadas no les permitió acceder al derecho a una revisión integral de sus respectivas condenas, toda vez que dicho marco normativo excluía la posibilidad de reclamar la revisión de cualquier extremo de la sentencia condenatoria sobre la base de la inconformidad con la misma. Por el contrario, la regulación del recurso de casación establecía limitadas causales de procedencia relativas a errores de derecho, tanto en lo procesal como en lo sustantivo. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica es emblemático en la jurisprudencia de esta honorable Corte en materia de debido proceso penal. Específicamente, en dicha sentencia se estableció el alcance y contenido del artículo 8.2h de la Convención, fijando el estándar conforme al cual dicha norma exige la posibilidad de una revisión integral del fallo condenatorio. Como profundizará la Comisión en sus observaciones finales, esta importante sentencia ha dado lugar a otras subsiguientes en las cuales la Honorable Corte ha podido precisar lo que implica dicha revisión integral a la luz de otras normas procesales penales de la región y en diversos supuestos fácticos que resultan de relevancia para el análisis del presente caso. Además de fijar este importante estándar, el cual se observa de manera consistente en el informe de fondo 3314 emitido por la Comisión Materia del presente caso, en el caso Herrera Ulloa, esta Corte analizó el recurso de casación en la normativa procesal penal costarricense, no solamente pronunciándose sobre la manera como fue resuelto el recurso en el caso concreto. A diferencia de lo que alega el ilustre Estado, en el mencionado caso la Honorable Corte estableció la inconvencionalidad de la regulación de dicho recurso, lo que se vio reflejado en las reparaciones, las cuales no se limitaron a las víctimas del caso, sino que se extendieron a exigir la adecuación normativa. Esto no implica que en dicho caso ni en el presente la Corte y la Comisión respectivamente hubieran efectuado un análisis abstracto de convencionalidad de la referida regulación. Como se profundizará en las observaciones finales, la vigencia de dicha regulación implicó que las víctimas estuvieron severamente limitadas en cuanto al tipo de reclamos que podían presentar mediante el recurso de casación. Además, las decisiones de los recursos en los casos específicos confirmaron dichas limitaciones. De esta manera, las condenas de las víctimas de este caso quedaron en firme a pesar de no haber contado con la posibilidad de reclamar y, por lo tanto, de obtener una revisión integral de cualquier aspecto de la sentencia condenatoria.
tomando en cuenta que para satisfacer el artículo 8.2h de la Convención es necesario que el recurso pueda ser interpuesto antes de que la condena adquiera firmeza, fue entonces cuando se configuró la violación del derecho establecido en dicho artículo. Las reformas efectuadas mediante las leyes 8.533 y 8.837 de apertura de la casación penal en 2006 y de creación del recurso de apelación en 2010 respectivamente, no dejan sin efecto la violación consumada al derecho a recurrir al fallo, pero sí es necesario tomarlas en cuenta en el análisis de reparaciones. La Comisión ha valorado en múltiples oportunidades, y lo reitera en esta audiencia, la voluntad del ilustre Estado de Costa Rica de adecuar a la Convención Americana su legislación procesal penal en materia recursiva. Esto ha sido expresado tanto en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Herrera Ulloa, en el que la Comisión Interamericana indicó que, al menos en la regulación, la Ley de Creación del Recurso de Apelación de 2010 satisfizo la medida de no repetición dictada por la Honorable Corte en dicho caso. La Comisión también valoró dicha reforma en la audiencia de excepciones preliminares celebrada en el presente caso. Lo anterior no es inconsistente con la posición que mantiene la Comisión en cuanto a que dicha reforma, si bien tiene la virtud de resolver el problema hacia el futuro, no constituye una medida de reparación adecuada y específicamente restitución del derecho violado a las víctimas del presente caso, a quienes, conforme a la disposición transitoria de dicha reforma, se les ofreció únicamente la posibilidad de interponer un recurso de revisión. Al respecto, la Comisión deja sentado desde este momento que el recurso de revisión, tanto el previsto antes de la reforma de 2010 como el de revisión especial previsto en la disposición transitoria de la misma, no puede entenderse como un recurso idóneo que fuera exigible agotar, ni tampoco un medio adecuado de restitución a la violación del derecho establecido en el artículo 8.2h de la Convención. La Comisión formulará consideraciones más específicas sobre este extremo en sus observaciones finales. Precisamente por lo anterior, la Comisión destaca como un aspecto de orden público interamericano que plantea el presente caso la importancia de que la Honorable Corte aborde el debate sobre las medidas legislativas o de otra índole que debe adoptar el Estado costarricense en la situación en la cual se han efectuado reformas o adecuaciones legislativas conforme a la Convención Americana para superar con efectos ex nunc o hacia futuro un problema de inconvencionalidad de la normativa procesal penal, pero persisten obstáculos para la reparación mediante la restitución en el ejercicio del derecho conculcado a favor de las personas que habrían sido afectadas con anterioridad a la vigencia de la referida reforma de adecuación legislativa. Una respuesta restitutoria acorde con la Convención Americana a favor de las víctimas del presente caso exige que las mismas puedan acceder a un recurso que cuente con las características para satisfacer el artículo 8.2h de la Convención Americana, esto es, una revisión integral. Además, dicha respuesta permitiría resolver y evitar que lleguen al conocimiento de la Honorable Corte alrededor de 200 peticiones sobre la misma problemática que se encuentran en trámite ante la Comisión Interamericana. Gracias. Muito obrigado, senhor comissionado José de Jesus Orozco Henriques. Agora passaremos à exposição das alegações, das alegações orais sobre eventuais questões de mérito, reparações e custas do presente caso por parte dos representantes das supostas vítimas, os intervenientes comuns, que, repito, nesse momento, serviços interamericanos profissionais podem se identificar, já foram identificados pelo secretário, então, se puder anunciar o grupo e também os nomes, por favor, tem a palavra. Sí, buenos días, señor presidente. En primera instancia, ya establecimos un orden previo y la Defensa Pública Interamericana va a iniciar. Muy bien, por favor. Por favor. Buenos días, honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes del Estado, representantes de las presuntas víctimas, público presente. Mi nombre es Belinda Guevara Casaya, defensora pública interamericana de la República de Nicaragua,
Represento a las víctimas, señores Rafael Antonio Rojas Madrigal y Manuel Hernández Quesada. Debido al escaso tiempo, hemos decidido tratar en esta audiencia algunos de los derechos fundamentales violentados a mis representados, y siendo que el resto de análisis de derechos vulnerados y la concreción de reparaciones que están debidamente determinados en el ESAP serán ampliamente analizados en el escrito final. Relación de hechos sobre la violación por parte del Estado costarricense de los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, al agua potable y a una ejecución penal sin hacinamiento en el Centro Penal La Reforma. En el caso específico de la víctima Rojas Madrigal, existen una serie de padecimientos que tienen una causalidad directa con el encierro, tal y como concluye la experticia científica de medicina forense penitenciaria por parte del perito doctor Juan Gerardo Ugalde Lobo. En su informe señala que a partir del año 2003, con el ingreso del señor Rojas Madrigal a la Reforma, las quejas por falta de atención médica se acentúan, que consta claramente en su expediente de atención médica que su estado de salud ha sufrido un deterioro en los últimos años, con la manifestación de la diabetes mellitus, siendo que en este momento el problema más grave es su salud bucodental, problema que aún no resuelto y de imperiosa necesidad, pues los procesos infecciosos pueden agravar la salud del paciente diabético. Muy bien lo expresó en su declaración el testigo Carlos Alberto Céspedes León, quien convivió desde el año 2003 hasta el 2005 en el ámbito C de Reforma con la víctima Rafael Rojas Madrigal, que durante este periodo no se les brindó atención médica y que constantemente veía caer desmayado a mi representado. También esta desatención médica tuvo como consecuencia que fuera mi representado perdiendo piezas dentales. Aunado a esto, los múltiples atropellos a los que fue sometido mi representado producto del hacinamiento carcelario, periodo en el cual superaba, según lo declarado, el 100%. Los dormitorios que estaban concebidos para 80 personas, en ocasiones habían hasta 200 personas, lo que obligaba a que durmieran en el suelo, debajo de las camas e incluso en los deteriorados y nauseabundos retretes. Ventilación escasa, calores insoportables que sobrepasaban los 40 grados, originándose constantes agresiones entre los privados de libertad que dejaban heridos y hasta muertos. Pareciera, señores jueces, que estamos leyendo un capítulo de la famosa novela internacional La isla de los hombres solos, tristemente basada en la realidad costarricense en los años 50 y 60, realidad carcelaria que aún de alguna manera persiste. En este mismo sentido, coinciden plenamente las víctimas Martín Rojas Hernández, Guillermo Rodríguez Silva y demás declarantes. Las consecuencias del hacinamiento se traducen en un trato cruel, inhumano y degradante. Esta crítica situación desde hace años padecen las personas privadas de libertad del Centro La Reforma. Han obligado a los jueces costarricenses para que dentro de sus competencias emitan resoluciones que establecen como un hecho probado el hacinamiento que padecen los distintos ámbitos e incluso ordenando cierres técnicos y órdenes de derribo. El testigo doctor Roy Murillo Rodríguez en su declaración hace un análisis técnico desde su perspectiva como juez de ejecución de la pena, estableciendo que la situación del sistema penitenciario en Costa Rica es grave porque no cumple con los estándares mínimos que exigen los instrumentos internacionales, no respeta las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y se quebranta el respeto a la dignidad humana. El nivel de hacinamiento penitenciario es crítico y los mecanismos nacionales de protección y tutela del Estado no logran soluciones efectivas, ni han logrado ajustar las condiciones carcelarias a los parámetros internacionales. Respecto del hacinamiento carcelario, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó en 2007 su preocupación por el hacinamiento y las malas condiciones de los centros de detención del Estado de Costa Rica. Recomendó la adopción de medidas para poner fin al hacinamiento en las cárceles y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En igual sentido, este mismo comité, en marzo de 2016, 9 años después,
al examinar el 6º informe periódico de Costa Rica, reiteró su preocupación por los altos niveles de hacinamiento y las malas condiciones imperantes en las prisiones, en particular en el Centro de Atención Institucional La Reforma, recomendando medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de las personas privadas de libertad. Este honorable Tribunal Regional de Derechos Humanos en múltiples sentencias ha establecido numerosos estándares sobre condiciones carcelarias, señalando que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Entre otras sentencias paradigmáticas podemos citar Caso Tibi versus Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004. Caso López versus Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006. Caso Fleure y otros versus Haití, sentencia de 23 de noviembre de 2011. Otro tema alarmante es la insalubre y la cantidad de agua por privado de libertad. La falta de acceso y calidad de agua que hasta el día de hoy tienen los privados de libertad no son adecuadas para el consumo humano. El perito Juan Pablo Gomara, propuesto por la comisión, en su informe planteó aspectos específicos del derecho al agua potable, así como el acceso en cantidad suficiente para una adecuada salud e higiene, que forman parte de los estándares internacionales en derechos humanos en múltiples instrumentos y que Costa Rica incumple. Por todo lo anterior, señores jueces, solicito se proceda en sentencia de fondo a condenar al Estado de Costa Rica declarando su responsabilidad internacional por todas las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, señor Rafael Antonio Rojas Madrigal y Manuel Hernández Quesada. Gracias por su atención, ilustre tribunal. Buenos días, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores jueces, demás partes actuantes en este proceso y público en general. Mi nombre es José Arnoldo González Castro, de la Defensa Pública Interamericana, y con el compañero Tomás Poblador Ramírez representamos a las víctimas Guillermo Rodrigo Silva, Martín Rojas Hernández y Fernando Saldarriaga. Por lo escaso del tiempo, solo voy a referirme a la violación del derecho al recurso. Con respecto a los demás derechos que están establecidos desde el ESAP, y en los cuales se acusa al Estado costarricense por su violación, y con respecto a las reparaciones, lo haremos posteriormente en el escrito final. Es cierto, es criterio de esta representación que el Estado costarricense violó en forma flagrante el derecho al recurso de todos nuestros representados. Debe tenerse en consideración que, tal y como lo dispuso esta Corte en el fallo Herrera Ulloa versus Costa Rica, en el parágrafo 158, el derecho al recurso debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca con ello proteger el derecho de defensa, otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que por ello genera graves perjuicios a la persona acusada. El Estado costarricense, mediante todas las legislaciones que aquí se discuten, así como la jurisprudencia de la Sala Tercera y en su momento los tribunales de casación, han sido un mal crónico en la violación del derecho al recurso. Los diversos peritos en este proceso son claros en señalar el carácter restrictivo y formalista del derecho al recurso en nuestro sistema de impugnación. Así, entre ellos, el maestro, don Walter Antillón Montealegre, señala que nuestro sistema de impugnación penal se caracterizó por ser formalista y restrictivo, no admitía el análisis de la prueba y los hechos probados, por lo cual no existió un recurso efectivo, tal y como lo regula el artículo 8.h de la Convención Americana. En igual sentido, esta misma Corte, en el fallo Mendoza y otros versus Argentina, de 14 de mayo de 2013, estableció en relación al derecho al recurso que para garantizar el mismo, abro comillas, se requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada e indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. Igualmente, el jurista argentino Alberto Bovino, perito en este proceso,
con atinado criterio indica: el Estado, antes de imponer legítimamente la sanción más drástica sobre los habitantes, debe obtener la doble conformidad a la resolución judicial que resuelve condenar penalmente e imponer una pena. La doble conformidad solo puede obtenerse si se revisa integralmente la decisión judicial, y de esa conformidad es la que brinda precisamente la legitimación de la decisión. Señores jueces de esta Corte, las víctimas que aquí representamos se enfrentaron a las mismas limitaciones en materia de impugnación que se verificaron en el caso de Mauricio Herrera Ulloa, pues sus recursos fueron contra el mismo sistema de impugnación. Un sistema recursivo que resultó limitado, obsoleto y abusivo en formalidades y que se asentaba en el principio de la intangibilidad de los hechos, que como norma sacramental imposibilitaba al Tribunal de Casación descender a la revisión de los hechos y mucho menos variar los mismos. Con el fallo Herrera Ulloa versus Costa Rica de 2 de julio de 2004, esta Corte estableció como hecho acreditado el carácter deficiente y transgresor de los derechos humanos del sistema de impugnación costarricense, por lo cual le ordenó adecuar el ordenamiento jurídico interno a lo preceptuado por el 8.2H de la Convención, por cuanto incumplía los parámetros establecidos en dicha norma. Y ese incumplimiento lo fue para todos los casos que enfrentaron el mismo sistema de impugnación, contrario a lo que afirma el licenciado Edwin Jiménez González, testigo del Estado en este proceso, cuando señala que el fallo Herrera Ulloa solo fue válido para el caso concreto. A consecuencia del fallo Herrera Ulloa, el Estado introdujo cambios en la legislación de impugnación. Primero, en la Ley 8503 del 2 de julio de 2006, llamada Ley de Apertura de la Casación Penal, introduciendo novedades como la posibilidad de presentar pruebas, novedad que en la práctica no tuvo mayor significado ante la negativa de los tribunales de casación de recibir pruebas y una práctica casi abusiva de ordenar el reenvío. Con lo cual, tal y como lo afirma el máster José Joaquín Ureña Salazar como perito también en este proceso, los tribunales de casación, así como la misma Sala Tercera, ejercieron una función meramente fiscalizadora o negativa, en lugar de ser una instancia con una función renovadora que resolviera el fondo de las controversias y permitiera una revisión integral del fallo sobre los hechos. Contempló, asimismo, un transitorio mediante el cual pretendió remediar la situación de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad, por lo restrictivo del sistema de impugnación anterior, a una revisión amplia de su sentencia condenatoria, teniendo que invocar al recurrente en cada caso el agravio y los aspectos de hecho y derecho que no fueron posibles de conocer en casación, con lo cual, de no cumplirse con esa formalidad, el recurso de revisión era declarado sin lugar. Nuevamente, el derecho al recurso no fue ni sencillo ni simple, al contrario, fue extremadamente formalista, con lo cual se violaron nuevamente los estándares que debe cumplir el derecho al recurso y que han sido fijados en muchos e innumerables fallos por esta Corte. Luego, con la Ley 8737, vigente a partir del 9 de diciembre del 2011, se introduce la creación del recurso de apelación, que al igual que la ley anterior, contempló un transitorio para aquellas personas con sentencia firme al momento de entrar en vigencia, para que presentaran en el plazo improrrogable. Com permiso, las intérpretes observam que está indo muito rápido, Ok, então perfeito. pouquinho mais devagar e mais claramente próximo ao microfone, por favor, para que o trabalho possa ser melhor desenvolvido. Ok. Muito obrigado. Okay. Para que presentaran en el plazo improrrogable de 6 meses un procedimiento de revisión, pero limitado para aquellos casos en los que no se hubiese alegado con anterioridad la vulneración del 8.2H de la Convención. Nuevamente, las formalidades se hacen presentes. Y para los que tenían pendiente resolución un recurso de casación y hubiesen alegado con anterioridad la vulneración del 8.2H, se estableció el término de 2 meses para readecuar su recurso de casación a un recurso de apelación. Se reitera nuevamente la obligación de haber alegado con anterioridad la vulneración del 8.2H y bajo pena de inadmisibilidad la obligación de concretar específicamente el agravio, lo cual resultaba innecesario, pues con el recurso de apelación se lograba la revisión integral del fallo, lo que no se alcanzaba con el recurso de casación que existía hasta ese momento. A pesar de ello, en innumerables casos, la Sala Tercera no accedió a la conversión o readecuación del recurso, como sucedió con el caso de la víctima que aquí representamos, don Rafael Rojas Madrigal, a quien cuando solicitó dicha conversión le fue negada, para lo cual se le señaló que no cumplió con la fundamentación del agravio. Esto mediante resolución del 22 de marzo del 2012.
El tribunal competente para conocer las impugnaciones tiene un deber especial de protección de las garantías y el debido proceso. Así lo hizo saber este mismo tribunal en el fallo Herrera Ulloa versus Costa Rica en el párrafo 159. Pero en nuestro caso, se han constituido una fuente continua de vulneración y de violación de derechos humanos fundamentales. Por lo anterior, solicitamos con vehemencia, pero con total respeto a este altísimo tribunal, que el amparo del artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional del Estado costarricense por todas las graves violaciones aquí denunciadas y que, desde nuestra óptica, con la prueba presentada, se tienen por totalmente acreditadas. Agradezco a Dios mi presencia en este lugar y a ustedes la paciencia para escucharme. Muchas gracias. Muito obrigado aos senhores e a senhora defensores públicos interamericano. Darei a palavra em seguida aos intervenientes comuns dos serviços interamericanos de profissionais em direito. É isso? Ah, não. São factum. Senhores intervenientes comuns, factum consórcio, Adrián Martínez e Néstor Moreira. Por favor, tenha a palavra. Gracias, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a esta estimable Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado de Costa Rica y a todos los presentes. Esta representación de Factum Consultores del señor don Jorge Martínez Meléndez, en cabeza de este servidor Néstor Morera Víquez, procede a realizar sus alegatos de fondo en esta audiencia de la siguiente manera. Nos vamos a apoyar en una presentación de PowerPoint que no sabemos si ya está disponible para ser proyectada, pero pues asumimos que no, es que lo tiene que proyectar. Bueno, quizás para avanzar mientras se va proyectando, algunos comentarios preliminares. ¿Quién fue el señor Jorge Martínez Meléndez a quien? Perdón, señor presidente. Se preferir esperar para que o tempo passe, creio que é melhor. Le agradezco. Para que Muchas gracias. vamos reconsiderar o início até que as condições técnicas possam ajudar. Muy amable, muchas gracias. Já? Sim, aí já. Gracias. Já temos. Por favor. Okay. Retomando el tema. ¿Quién fue don Jorge Martínez Meléndez? Don Jorge Martínez fue un abogado particular, privado, quien a finales de los años 90 y a través de una serie de contrataciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, se vincula a una serie de programas del gobierno de aquel momento para diseñar unos temas de asignación de fondos para vivienda popular y asentamientos humanos, que fue conocido como el Programa de Asignaciones Familiares. En aquella época se inicia un proceso judicial por el delito de peculado y otros delitos de delincuencia semejante contra el señor Martínez, que varios años después culminan con una condenatoria por este delito, imponiéndole una pena de 19 años, una primera pena que luego traería, como lo voy a explicar de seguido, un segundo proceso por una causa por denuncia calumniosa,
que le acarrearía una pena de 6 años para un total de una pena unificada de 25. Es importante distinguir ambos momentos y me van a entender a través de la presentación el porqué. Una primera casación que se interpone y un proceso que se tramita antes de que se dictara la ley que aquí sobre la que se ha venido discurriendo, la Ley de Apertura de Casación número 8503, y una segunda casación que se interpone cuando ya está vigente esta ley e incluso este transitorio tercero que otorgaba, como aquí se ha mencionado, un plazo específico para que se procediera a realizar lo que se denominaba una conversión del recurso. Don Jorge realizó casaciones en estos dos momentos diferentes. ¿Qué pasó con esta primera casación? Topó con esto que hemos llamado una especie de muro, ¿no? O sea, una serie de obstáculos que de manera insoslayable hacían imposible reclamar y adentrarse en temas que eran de estricto interés de don Jorge, discutir los hechos probados, discutir pruebas, discutir la omisión de pruebas y la preterición de las mismas. Este que se reproduce es el parágrafo que se contiene en el informe de fondo de la comisión, el 3314, pero ciertamente reproduciremos más con la finalidad de visibilizar ante esta honorable Corte cómo efectivamente en la sentencia de casación de don Jorge Martínez se exhibía claramente un recurso que con las limitaciones que imponían los artículos 369, 443 y 445 del Código Procesal Penal hacían imposible obtener este estándar del que se ha hablado de una doble conformidad, de una verdadera discusión de hechos y de pruebas. Allí claramente se le dice a don Jorge la imposibilidad de cuestionar en la sede de casación con base en la simple lectura del artículo 443, del Código Procesal Penal, un aspecto fundamental de unas pruebas que él necesitaba se ventilaran y se discutieran dentro del contradictorio. Tenemos por acá un segundo ejemplo, si se quiere todavía más claro, donde de manera literal se le cita el famoso principio de intangibilidad de los hechos, en el cual, pues básicamente, como lo manifestó don José Arnoldo, se sacralizaba la posibilidad de discutir los hechos probados, no era posible. Entonces, básicamente, de nuevo se topaba contra un muro en el cual no era posible generar ni siquiera en esta segunda instancia, que era la única que disponía en aquel momento, este tipo de discusión. Un tercer ejemplo, siempre dentro de la misma sentencia, donde se le dice que no se debe pasar por alto, se le señaló en aquel momento a su defensor, que el juicio de culpabilidad emitido es conforme con las pruebas que se conocieron durante el desarrollo del contradictorio, las cuales fueron ampliamente analizadas en sentencia. Entonces, se nota una reiteración de estas limitaciones en los diversos extremos que fue reclamando el señor Martínez en esta sentencia. Este es el caso concreto, digamos, de esta primera sentencia de casación. Lo cierto del caso es que vendría después una… porfa. Vendría después el caso del segundo recurso de casación, en el cual, ya estando vigente el transitorio, ya estando vigente la Ley de Apertura de Casación 8503, sucedió exactamente lo mismo que refirió don José Arnoldo para uno de sus clientes. Mediante formalismos, mediante restricciones a priorísticas, en primer lugar, la sala se reservaba el derecho de admitir aquellos recursos o las conversiones de los recursos para ser conocidos bajo esa nueva formalidad que el Estado costarricense en principio estaba tratando de resolver frente al tema que ya se dilucidaba en esta Corte en el caso Herrera Ulloa. Adicionalmente, como lo podemos ver en el parágrafo que se cita, lo que se le indicó fue que no existía debidamente individualizado un agravio. Y como estas sentencias hay muchísimas, de hecho hay muy poca evidencia de casos que efectivamente hubiesen admitido en aquella época una admisión hacia el recurso de apelación como en principio de manera engañosa el Estado costarricense afirmaba, como se lo sigue afirmando, de que ya para este momento se habían relajado los requisitos y que la doble conformidad se encontraba debidamente garantizada. ¿Qué podemos extraer de estos temas?
se puede extraer que efectivamente no había un recurso eficaz, no había un recurso disponible, ciertamente no existía un recurso que garantizara un examen integral de la decisión recurrida, no era un recurso que permitiera la producción de prueba, no era un recurso que tampoco permitiese una audiencia adicional, y siempre lo he manifestado, la forma más sencilla de entender lo que no existía, lo que debía existir, lo que debía ser ese estándar que no gozó el señor Martínez ni en uno ni en otro momento, en las dos casaciones, es el recurso de apelación que hoy en día existe en Costa Rica. Y para eso quisiera que los señores jueces se tomen el momento en su debida oportunidad de leer con detenimiento el testimonio de la señora Rosaura Chinchilla, un testimonio valiosísimo, no solo por ser quizás la mejor jueza que tiene este país y la más valiente, sino porque es una persona que está resolviendo todos los días apelaciones. Eso la distingue con muchísimo respeto de los magistrados que participaron desde una óptica de políticas públicas en la creación de estas leyes en procura, tratando sin éxito, con mal suceso, con todo respeto, ante esta Corte, tanto de la ley de apertura de casación y posteriormente el recurso de apelación. No debe perder de vista esta Corte un aspecto que es capital. El Estado ha tratado de desviar la atención, creando una especie de guerra de guerrillas en la cual va caso por caso tratando de identificar si efectivamente existió una doble conformidad. El señor Alberto Veraldi, en su peritaje, trata de abordar el tema desde esa óptica. De manera puramente descriptiva, enunciativa, toma cada caso e identifica si se analizaron los aspectos que en principio eran de interés. Pero lo cierto del caso es que aquí no podemos perder de vista que lo que debía estar disponible era el estándar. Un estándar que no se disfrutó, un estándar que no se gozó y que es nada más y nada menos que un derecho fundamental consagrado por el artículo 8.2h de la Convención Americana. Entonces, que este tema de tratar de desviar la atención a la casuística particular de cada caso no sea óbice para que los señores jueces entiendan que debía existir este recurso, que debía existir esa doble conformidad y para ese momento. Adicionalmente a la vulneración del H2H, vemos por acá quizá la que es la evidencia más clara por parte del Estado costarricense, cuando nada más y nada menos decide finalmente crear un recurso de apelación en el año 2011. Estas son un extracto pequeño de las actas de la Corte Suprema, la 1209, donde el señor José Manuel Arroyo, quien participó en la creación del proyecto de ley, reconoce, y por ahí lo destacamos, las clarísimas asimetrías en la jurisprudencia que ya para ese momento estaba creando la legislación precedente, que es la de la apertura del recurso de casación. Este es el presidente de la Corte del momento, es la persona que crea el recurso y es la persona que, a pesar de que fungió acá en algún momento como consultor, reconoce claramente que ya para ese momento la ley 8503 no funcionaba y no operaba, que ciertamente había que hacer algo más, mucho más, porque los formalismos y las restricciones a priorísticas que tenía e imponía la ley 8503 no eran garantía de la doble conformidad. El caso del señor Martínez tiene aparte un componente adicional que queremos citar y que se ha reclamado, y es un exceso, un grave exceso en un periodo de prisión preventiva que este señor tuvo que purgar en la unidad de admisión de San Sebastián. El señor Martínez estuvo detenido en esta prisión, que era una prisión para indiciados, por espacio de 4 años y 9 meses. De acuerdo a la delincuencia que le fue imputada, el máximo del que disponía el máximo de prisión preventiva que podía imponérsele era de 36 meses. Eso nos da un exceso de 21 meses de prisión preventiva, en los cuales incluso, y citamos por ahí un pedacito de una sentencia de la Sala Constitucional, la propia Sala Constitucional reconoce que efectivamente existió esta vulneración, condena al Estado costarricense, pero decide no liberarlo. Una sentencia bastante extraña en ese sentido. Entonces, durante estos 21 meses, utilizando un adjetivo bastante perverso que era una medida excepcionalísima, se le mantiene sin ningún fundamento jurídico preso, existiendo en Costa Rica otras medidas cautelares que bien podían haber sido
exploradas y que ciertamente ni siquiera lo fueron por parte de los fiscales ni de los jueces. 21 meses en los que pues ciertamente esta ilegalidad se hace manifiesta, de acuerdo incluso a la jurisprudencia de esta propia Corte en el caso Norín Catrimán, como quiera que efectivamente la medida, pues aparte de no ser legal, era absolutamente arbitraria. Adelante. Este es un tema que hay que entender. El señor Martínez, cuando inició su proceso, se va del país y permanece como asilado político en Canadá. Pero el señor Martínez mantuvo un domicilio fijo, un domicilio conocido, y lo cierto del caso es que el Estado costarricense no promovió los procedimientos de extradición. A él no lo traen a Costa Rica 4 años y medio después mediante un proceso de extradición. Le deportan. Y ciertamente es esta permanencia fuera del país la que fue utilizada como argumento para mantenerlo durante estos 21 meses sin ningún tipo de fundamento jurídico preso, como carácter en prisión preventiva. Finalmente, se alega por parte de esta representación la infracción al artículo 8.1 de la Convención por falta de imparcialidad, por un aspecto puntual que fue que una de las personas, uno de los jueces de apellido Mairena, que participó en una de las muchísimas ampliaciones de la prisión preventiva del señor Martínez, este mismo juez integraría posteriormente el tribunal que le condenó por primera vez. Lo paradójico del caso es que para este momento el Estado costarricense exhibe un doble estándar. Una resolución de la Sala Constitucional del 2005 que por ahí se reproduce, donde claramente se dice que eso es inconstitucional, que viola este derecho fundamental, pero para este momento esta jurisprudencia no solo no es considerada, sino que la Sala Tercera, en un voto de mayoría, decide que esto no es un vicio, que aquí no existe una vulneración, pero de manera muy interesante, 2 de los jueces, don Carlos Estrada Navas y don Eric Gallens, se apartan en un voto de minoría e indican que este tipo de vicio invalidaba por sí mismo la sentencia. Para nosotros, si bien esto es un tema que no respaldó en su momento la Comisión, sigue siendo un vicio, sigue siendo parte de este reclamo de la vulneración del 8.1 de la Convención y es pues parte del sustento de lo que hoy día se reclama. Esta representación reitera las pretensiones que en su momento fueron esbozadas en el escrito de argumentos y pruebas, solicita en la misma línea del caso Herrera Ulloa que se deje sin valor ni efectos jurídicos las sentencias que en su momento fueron recurridas mediante casación y solicita la indemnización correspondiente conforme fue expuesto en aquella oportunidad. Muchas gracias y muy buenos días. Muito obrigado aos senhores intervenientes comuns do Factum Consórcio. Em seguida, ouviremos os intervenientes comuns, Serviços Interamericano de Profissionais em Direitos Humanos, os senhores e a senhora Victor Manuel Rodrigues, Fabian Savioli e Jorlene Clark. Aqui também inscritos e podem assim intervir, se for o caso, Gonçalo Monge e Miguel Ruiz. Por favor, tenha a palavra. Muy buenos días a todos y todas. Siempre es un privilegio estar en la Casa de los Derechos Humanos de este hemisferio. Le doy la bienvenida y saludo en primer lugar a la delegación del Estado de Costa Rica, a la representación de la Comisión Interamericana, por supuesto a ustedes, señores jueces, y a las víctimas. Aquí hay víctimas, que son por las que estamos acá. Y voy a empezar por ahí. Yo creo que se han escrito ríos sobre teorías y sistemas recursivos. Yo voy a irme a los hechos y me voy a ir a un escenario de línea de tiempo. Línea de tiempo, si le violaron los derechos humanos antes
de que el Estado tratara de adecuar la legislación interna a los estándares de Herrera Ulloa. Estándares de Herrera Ulloa no los voy a repetir, pero en todo caso hay uno muy importante, que es que el recurso debe ejercerse antes de la firmeza. Esto debería decir yo que toda la discusión sobre el recurso de revisión es materia vista, no perdería yo tiempo, pero parece que no. Parece que se ha reavivido una revisión a la TICA donde aparentemente se le ha querido transmutar al recurso idóneo en términos del 8.2H. Por escrito está fundamentado que no se puede hacer, y una cuestión básica es que no se le puede someter a las personas ya condenadas que puedan ejercer el artículo de revisión estando en la cárcel. Me explico, no hay manera de plantear un recurso de revisión si la persona está libre, porque tiene que estar ya condenada. Entonces ya automáticamente no es un recurso. Yo creo que no voy a insistir en eso, pero vámonos a la línea de tiempo. La línea de tiempo es la siguiente: a todas las víctimas de todos los grupos y a los que nosotros representamos se le violó ese estándar. Pero veámoslo con los hechos. En un caso del grupo 1, se tomó una decisión de un acuerdo de junta directiva, por los cuales los condenaron por ese acuerdo. 2 de ellos imputados, Carlos Manuel González y Arturo Fallas, se opusieron al acuerdo, hay acta. Los condenan por ese acuerdo, dicen que la decisión es colegiada. Yo aprendí en el derecho penal o mal, pero los que me enseñaron derecho penal, que fueron, por cierto, muchos de los que firmaron esa sentencia, me enseñaron que el derecho penal es de acto y no se puede condenar a alguien por lo que no hizo. Y estas 2 personas las condenan diciendo que avalaron todo lo actuado al mantenerse en esas juntas directivas. O sea, no fue suficiente excluir responsabilidad penal al haber votado en contra de ese acuerdo. Y le dicen, al haberse mantenido en la junta directiva, o sea, tenían que renunciar. Yo le mando un mensaje a todos los funcionarios públicos de este país que toman acuerdos de junta directiva, que tomen nota. Entonces, ubiquémonos en ese reclamo, y en casación ellos plantean esta cuestión y le dice la sala tercera, nuevamente, ya aburren, nuevamente los recurrentes en la amplia exposición de su motivo desconocen los hechos probados del fallo. Y sobre una plataforma fáctica diferente, cambian lo que ya se dijo. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que el recurso de casación era un dolor de cabeza. No lo digo yo, lo dijo uno de los agentes del Estado, que creo que no está acá, señor Dalanés. Dijo que el recurso de casación era un dolor de cabeza. Dijo que nos traslada a la casación en el periodo previo a las 12 tablas porque no sabrían los ciudadanos a qué atenerse. No sigo. Línea de tiempo. Vámonos a la reforma. Pulula en el ambiente que ya todo está resuelto y se hace un recurso de apertura. El recurso de apertura de casación conmina a las personas condenadas, es decir, a todos nuestros representados, a plantear un recurso de revisión. Lo hicieron la mayoría. ¿Cómo les fue en ese recurso de revisión? A todos les respondieron lo siguiente: no es admisible retomar los temas que ya fueron objeto de conocimiento por medio del recurso de casación. Un paseo procesal mientras están condenados, mientras están en prisión. Veamos los datos. Miguel Mora, 6 recursos de revisión, esa es la respuesta. Damas Vega, que está aquí, una casación, 6 recursos de revisión. El señor Beraldi, experto, tiene un estándar diferente. Dice que es un recurso efectivo el de revisión. A la 6ª, la vencida. Mientras tanto, el señor Damas planteaba todos esos recursos con violaciones a la integridad que aquí se están cuestionando.
La pregunta es, ¿estamos mejor hoy con las reformas o peor? Eso lo respondió la señora Rosaura Chinchilla claramente en su dictamen. Y yo quiero terminar con este tema. ¿Estamos mejor o peor? ¿Cómo se aplica hoy el recurso de apelación en Costa Rica? Sentencia de Goicoechea, tribunal, intangibilidad de los hechos. O sea, seguimos con la camisa de fuerza en apelación con la intangibilidad de los hechos. Y responde lo siguiente un tribunal en el 2015. Los hechos tenidos por demostrados fueron correctamente derivados de la prueba evacuada, conforme se estableció en el análisis de rigor. Por ende, constituyen una plataforma divergente de lo que emplea el apelante como sustrato de su reproche y a la aplicación de norma sustantiva. Esto no lo dice Rosaura Chinchilla, esto lo dice tribunales de apelación que aplican el recurso de apelación que el Estado dice cumplió con los estándares del 8.2H. Yo creo que esto no es así. Gracias. Buenos días a todos. En su escritorio hay un cuadro de legislación que hemos elaborado que trae la legislación de los últimos 40 años. Hemos tomado el Código de Procedimientos Penales en la primera viñeta, la reforma de 1998 en la segunda. Continuamos con la ley 8503 y en apelación la 8837 y para recurso de casación. ¿Por qué fue tan importante nosotros hacer ese cuadro? Porque resulta que los mismos errores que se le aplican a la casación se siguen aplicando hoy día al recurso de apelación. Si nosotros nos vamos, y marcado acá en amarillo para facilidad de ustedes, nos vamos a la segunda viñeta donde nos dice se derogó el 369, se pensaría que la taxatividad que traía el recurso de casación, que es este primer cuadro, no existe para la apelación. Pero si nosotros leemos minuciosamente la norma, se nos dice, el recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo. Examen integral del fallo que la estimable Corte les dijo, Costa Rica, ustedes tienen que hacer un examen integral. Si hubiese quedado hasta ahí, la reforma hubiera sido positiva. Pero ¿qué pasa? Que ellos le dicen al juez cómo hacer un examen integral. Y entonces ahí empieza nuevamente la taxatividad, porque nos dice, el recurso de en el 459, el recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación con los hechos, la incorporación de la valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. Entonces, son los 5 elementos nada más que yo puedo ver como análisis integral. O sea, la taxatividad que venía arrastrando el recurso de casación, simplemente la duplico en el recurso de apelación. Todavía más grave resulta que nos dicen, bueno, el estándar nos dice, Costa Rica valore hechos, valore prueba, y entonces uno pensaría, bueno, ya apelación va a permitir prueba, y José Arnoldo ahora refería, bueno, es que nunca permitieron el valor de la prueba y lo que se hizo fue una función fiscalizadora, y es que no podemos alejarnos de la normativa, donde el 464, que también está marcado, le dice cómo hacer el examen integral al juez. Y entonces le dice, en el orden del examen integral del juicio o del fallo emitido por el tribunal, el juez tendrá la facultad de, o sea, usted no puede ir más allá. Por más conocimiento jurídico, usted tendrá la facultad de revisar el juicio que le antecedió. Revisar si lo que dijo lógicamente es derivado o no. Y ahí es a lo que me voy. Cuando nosotros hablamos de intangibilidad de los hechos, ¿de qué estamos hablando? Simplemente una sentencia que agarra los hechos probados y me etiqueta como estafador, me etiqueta como ladrón o me etiqueta con el tipo penal, o sea, tan fácil como agarrar el tipo penal y decir, usted robó, y con esa etiqueta yo tengo que hacer las distintas impugnaciones porque yo nunca puedo cuestionar esa etiqueta que me puso aún en segunda instancia. Yo tengo que partir de que soy ladrón, de que soy estafador y defenderme con esa etiqueta diciendo, bueno, es que lo que usted dice no es lógico o no es derivado, pero cargando con etiqueta y demostrando que lo que está diciendo el juez es absurdo. Entonces, es tan fácil como que él redacte con el tipo, meta nada más fechas, cambia el sujeto activo, y disculpen en este sentido la parte técnica, pero es cambiar el sujeto activo, poner la acción, que es el verbo, o la etiqueta, estafador, y simplemente con eso usted
doña Yoleni, que yo soy la que vivo en las cárceles y apelando continuamente, vaya, defienda a esa persona, pero sepa que ya es estafador y que ya está etiquetado. Nuestros casos, tenemos una línea de tiempo que ya Víctor les informó, pero ahí ustedes los tienen a mano, que son las filminas. Todos los casos fueron en las dos legislaciones, pero sí quería hacer énfasis en esta parte de si Costa Rica, ¿por qué nosotros vamos a estar impugnando si ya condenaron a Costa Rica con Herrera Ulloa? Y eso es lo que yo quiero que quede en la mente de ustedes, señores miembros del tribunal, que la realidad es que no se ha acomodado esa legislación a los estándares internacionales, que hoy por hoy todavía con las dos sentencias que nos indica Víctor, siguen aplicando esto, que esto es del grupo 1, el grupo UNRWA, donde se dice, sin tomar en consideración la especie fáctica con la que necesariamente se relaciona, motivo suficiente para declarar sin lugar el reclamo formulado. Eso es todo un esbozo sobre lo que es especulado y se resuelve en esas 5 líneas en la casación presentada. Otro punto que no quiero dejar pasar, y es el principio de la imparcialidad. Hay 2 casos, nosotros somos 4 grupos, hay 2 casos que son contradictorios totalmente, que nos toca defender ambos, y es el caso de Damas junto con el caso de Mora. Es bien interesante porque Damas presenta 6 revisiones y una casación, igual lo hace el señor Mora. Don Miguel Mora. Entonces, ¿qué pasa? A Damas le dicen, sí, se quebranta el principio de imparcialidad porque el juez que resolvió en una instancia luego participó nuevamente en segunda instancia, que es otro de los estándares que nos da el caso Herrera Ulloa. En el caso de Damas, 14 años después le dicen, sí, declaramos con lugar su revisión en el 2012 y con una aclaración y adición es que le dicen, sí, se anula la sentencia. Se anula, no, le damos juicio de reenvío, porque ustedes ven también en el cuadro, pueden ver a partir de cuándo empiezan los juicios de reenvío, que es hasta con la reforma, que ya no queremos anular sentencias, sino que vamos a hacerlo sufrir y vamos a revictimizarlo. Entonces, como gran cambio, no solo no vamos a anularla, sino que usted 20 años después va a ser nuevamente sometido a juicio. Entonces, los estándares que nos presenta el Estado nos dice, vaya impugne una sentencia 14 años después, tenemos una que nos dice, sí, se violenta el principio de imparcialidad, pero don Miguel Mora no tiene la misma suerte. Don Miguel Mora, igual en el 2009, ya con la reforma, o acá decía en el 2006, le dicen, con 2 votos salvados, sí, se quebranta el principio de imparcialidad, pero los otros 3 que son mayorías declaran sin lugar ese mismo quebranto. Por eso, señores jueces, cierro diciendo que se vuelven a repetir los mismos errores y con la frase que ya ustedes tienen de don Alberto Bovino, que dice que el deber de los jueces es proteger los derechos humanos y que el estándar es amplitud, accesibilidad y efectividad. Y que le parece mentira que hoy por hoy Costa Rica no responda o no promueva los derechos humanos en aplicación real de esos derechos. No importa si la legislación estuviera mala, pero si por lo menos la aplicación fuera de modo correcto. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente. Le traslado mi saludo a usted, al resto de los integrantes de este augusto tribunal y, por supuesto, a la delegación del Estado y también a la honorable Comisión Interamericana. Tengo afectos en todos lados en esta audiencia y para mí es un gran honor poder participar. Mis colegas me han dejado solo 2 minutos, así que intentaré ser lo más breve posible. Pero quería hacer una reflexión, primero en relación a hechos del caso, luego quería responder a las preguntas del tribunal en torno a qué asuntos quedan fuera del marco fáctico y, finalmente, cómo afectaría una decisión de la Corte en el presente caso. Lo intentaré hacer lo más sintético posible. Es difícil decir que quedan afuera hechos del caso que han sido planteados en la demanda ante la Comisión Interamericana profusamente en relación al principio de legalidad, varios párrafos y 35 páginas de respuesta del Estado a esta cuestión, que son muy importantes. La Comisión
ha dicho que a su juicio no caracterizan violaciones de derechos humanos, por supuesto está con todo el derecho de hacer su propia evaluación, pero no explica por qué, es ese solo párrafo en cuestión y este tribunal se perdería una magnífica oportunidad de referirse a cosas tales como tipos penales abiertos, etcétera, etcétera. Yo conozco la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a cuáles son los hechos que se presentan a su conocimiento. También lo hemos planteado en el escrito ante la Corte y el Estado lo respondió, por supuesto, diciendo, y el Estado litigado de buena fe ha dicho que a su juicio quedan fuera del marco del caso. Pero nos preocupa esto en general en el sistema interamericano. Digamos, la Corte no debería autolimitar su propia facultad de poder revisar in toto, digamos, las cuestiones que atañen a un asunto y mucho más en un asunto como este en el cual se han acumulado peticiones centradas fundamentalmente sobre el 8.2H y luego las distintas partes tenemos particularidades en nuestras presentaciones de distintas violaciones. En torno a hechos que deberían tenerse en cuenta, el informe de fondo de la Comisión habla de violaciones que quedan subsumidas en uno y en otro y que hay otros asuntos que considera que no hay violación, las entendió en el fondo. Allí entendemos que la Corte, por el principio iura novit curia, podrá, naturalmente, y conforme a su jurisprudencia histórica, referirse al respecto. Y finalizo ya con lo relativo a las consecuencias. Nos preocupa muy particularmente que la Corte, al resolver un asunto, evalúe cuáles serían las consecuencias para otros casos. Aquí lo que hay que hacer es sencillamente, como siempre lo ha hecho este tribunal, aplicar la Convención. Los derechos de las víctimas no pueden estar relativizados en función de cuál sería el futuro de distintos asuntos. Y si hay un futuro, sí, yo lo puedo decir. Si se toma la decisión correcta en este caso, será mejor. Será mejor para las víctimas del caso, será mejor también si las garantías de no repetición llevan al Estado a cumplir con su obligación de respetar y garantizar adecuadamente los derechos humanos. Señor presidente, le reitero las expresiones de mi consideración más distinguida a usted y al resto del tribunal. Muchas gracias. Muito obrigado aos senhores e a senhora que fizeram a apresentação, Dr. Victor Manuel Rodrigues Récia, Fabiano Savioli e Jorleni Clark. Muito obrigado. Agora corresponde ao Estado fazer uso da palavra pelo prazo de 46 minutos e, por isso, vamos fazer um breve recesso de 15 minutos para que, então, depois venham as razões finais do Estado, réplica, tréplica e, finalmente, as observações finais da Comissão Interamericana. Então, neste momento, faremos um recesso de 15 minutos. Por favor, todos de pie. La Corte se retira.